Buenos días. Vamos a seguir adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de una carta a los hebreos. Por ahí decía alguna persona decía por ahí, carta a los ebrios. Decía por ahí un señor cura, ¿sí? Porque el que andaba ebrio era el cura, no era carta a los ebrios. Él dijo en una misa, carta a los ebrios. No, porque el que andaba ebrio era él. Carta a los hebreos. Del maestro Pablo, escrita por el maestro Pablo. Una carta muy hermosa, muy larga, pero muy hermosa. Sí, recordemos a los héroes de la fe. Ese es el texto de hoy. Carta escrita a los hebreos por el maestro Pablo, no a los ebrios, como decía el cura, carta a los ebrios, porque el que andaba ebrio era él. Sí, carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 1, un pensamiento al estilo del maestro Pablo, con el poder del Espíritu Santo. Sí, la fe es la manera de tener lo que no esperamos. La fe es la manera de tener lo que no esperamos. Es el medio para conocer lo que no vemos. Y nuestros antepasados son reconocidos cuanto tuvieron la fe. Por la fe comprendemos que cada etapa de nuestra vida, de la creación, se originó en una palabra de Dios. Y entendemos que el mundo visible no tiene origen en lo que se palpa. Por la fe de Abel, su sacrificio era más agradable a los ojos de Dios que de su hermano Caín. Por eso Dios con gusto agradaba el sacrificio de Abel. Aunque él haya muerto, aunque él lo haya matado su hermano Caín, su fe sigue clamando. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado en efecto antes de haber sido arrebatado al cielo. Se dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradar, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que Él existe. Uno no se acerca en Dios sin antes creer que Él existe. Sí. Y recompensa a los que lo buscan. Por la fe Noé recibió de Dios el anuncio y el acontecimiento de todavía no se podía comprobar, supo escuchar y destruyó el arca, que iba a salvarse él y toda su familia. Sí, por ella alcanzaron santidad que proviene de Dios. Por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir a un país lejano. Por la fe Abraham recibió la orden de Dios de salir a un país lejano, en herencia, y partió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como forastero en esa tierra prometida. Ahí vivió en tiendas de campaña. Sí, vivió en tiendas de campaña. Lo mismo que Isaac.
hijos y Jacob, los que beneficiaban la misma promesa y permanecieron esperándola en la ciudad sólida de sólidos cimientos, que Dios es el arquitecto y el constructor. Por la fe también Sara recibió la capacidad de ser madre. A pesar de su avanzada edad, ella creyó que Dios es digno de confianza cuando se hace alguna promesa. Por eso del solo Abraham, ya casi omnipotente, ya casi impotente, ¿sí? Del solo Abraham ya casi impotente, nacieron las descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, inmensamente como los granos de arena de las orillas del mar. La muerte que los encontró todavía firmes en la fe, no habían conseguido la promesa, pero de lejos la habían visto y contemplaron con gusto, reconociendo que eran extraños y viajeros en la tierra, los que así también hacen ver claramente que van en busca de una tierra prometida, por si hubieran añorado la tierra de las que se les había hablado, tenían la oportunidad de volver a ella, pero no aspiraban a una patria mejor, es decir, sobrenatural. Por eso Dios no se avergüenza de ellos y de llamarlos hijos de Dios, pues en ellos se cumplen las promesas. Por la fe Abraham subió a sacrificar a su hijo Isaac en el altar, ¿sí? Porque Dios le había prometido que de Isaac salía una descendencia, ¿sí? Fue una descendencia. Por eso Abraham recibió la promesa siguiente: ¿sí? En ti serán bendecidas todas las naciones, ¿sí? A pesar de que Dios le había dicho: por Isaac tendrás descendientes que llevarán tu nombre, Abraham. ¿Sí? Pensaba, Dios es capaz de sacar agua de las piedras, Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso Abraham no desconfió de la promesa de Dios. Por eso también Isaac y Jacob y Esaú los bendijo. Sí, los bendijo. Las bendiciones declaran que el venir por la fe Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de sus hijos Josué, y inclinó apoyándose en su bastón. Por la fe José, próximo a su fin, recordó: los hijos de Isaac serán de Egipto, y dio la orden y ordenó de frente a sus propios restos. Por la fe, los padres de el recién nacido Moisés lo escondieron durante 3 meses, porque veían que el niño era muy hermoso y no tenían el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, se negó a ser hijo de una hija del faraón. Prefirió compartir los malos tratamientos con su pueblo de Dios antes que conocer y gobernar el pueblo de Dios, antes que conocer y como pasajero del pecado, pues estimaba la humillación de Cristo más preciosa que las riquezas de Egipto, y teniendo al pueblo los oyó en lo que Dios devolvería. Por la fe abandonó Egipto
y sin tener el enojo del rey que se fijaba en otro enojo invisible. Por la fe recordamos la Pascua, tiñendo las puertas con la sangre del Cordero de la muerte y de sus primogénitos. Por la fe atravesamos el Mar Rojo, como si fuera tierra de Isaac. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este texto importante un sinfín de héroes de la fe. Podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Isaac, podemos hablar del Gedeón, podemos hablar de el rey David, podemos hablar de Enoc, podemos hablar de Abel y Caín, podemos hablar de Moisés, de Noé. Por eso este texto se llama Recordemos a los héroes de la fe. Y vemos cómo en cada etapa de nuestra vida Jesucristo ha ido sacando elementos suyos, ungidos de Dios. Como nos cuenta el Evangelio, como nos dice el texto de hoy en esta carta a los Hebreos, ¿sí? Como nos cuenta el maestro Pablo, recordemos a los héroes de la fe. Por la fe, Abel, el sacrificio de Abel fue más agradable que el de Caín a los ojos de Dios. Y vemos cómo Abel le hacía ofrendas a su Dios con corderos de los más hermosos. Él le hacía ofrendas a Cristo con corderos de los más hermosos, pero Caín le hacía ofrendas con calabazas podridas, con frutas de las que no servían. Por eso la ofrenda de Abel fue agradable a los ojos de Dios, y Dios las agarraba con gusto, las tomaba con gusto. ¿Por qué? No tanto por la ofrenda, tanto por el corazón de Abel. Y aun cuando Caín se dio cuenta que su hermano Abel sí le hacía ofrendas grandes al Señor del universo, Caín se llena de envidia y mata a su hermano Abel con una quijada de un burro. Cuando lo mató por envidia, oía la voz de Dios que le decía a Caín: Caín, ¿qué hiciste con tu hermano Abel? Porque la Biblia nos dice que Caín lo mató y lo escondió, lo tapó con hojas. ¿Sí? Caín, Caín, ¿qué hiciste con tu hermano Abel? Y tanto era el resono de la palabra de Dios en los oídos de Caín, que a Caín le reventó la cabeza y murió. Murió Abel y murió Caín. En la historia de hoy, sí, nos cuenta que Caín representa al mal y que Abel representa al bueno. Pero la ofrenda de Abel era agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no era tanto la ofrenda, era tanto el amor, era tanto la fe con que éste le ofrecía las ofrendas al Señor. Sí, y el Señor sí le agradaban las ofrendas de su hijo Abel, porque tenía un corazón noble, porque era de corazón sencillo, porque era de corazón humilde. Sí, vemos, y lo vemos en este texto, la fe de Enoc. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo, sin que sus hermanos, sin que los hombres lo volvieran a ver, porque Dios se lo había llevado en cuerpo y alma. ¿Sí? Yo pienso que en ese tiempo nuestro hermano Enoc tenía un poco de muchos problemas. Quizás él temía por su vida, quizás él temía que lo asesinaran. ¿Sí? Por eso Dios le había prometido: ¿tienes miedo? ¿Sí?
podemos ver, sí, que fue arrebatado al cielo de estar junto con sus hermanos. Sus hermanos no volvieron a verlo. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido a Enoc que él no moriría, que él sería llevado en cuerpo y alma como el profeta Elías. Por la fe, porque la fe de Enoc era agradable a los ojos de Dios, era sincera a los ojos de Dios. Por eso él agradaba a Dios, su fe agradaba a Dios. La fe de Enoc, sí, por la fe de Enoc no volvieron a verlos, porque Dios se lo había llevado. En efecto, antes de haber sido arrebatado al cielo, se dice que había agradado a Dios. Pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe es imposible agradar al Señor del universo, ¿sí? Pues uno se agrada a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin antes no haberse revestido de la fe. La fe es el medio para llegar a ser gratos a los ojos de Dios. Más abajo nos cuenta que Abraham creyó a Dios. Abraham pensaba, sí, pensaba cuando Cristo le habla, cuando Dios le habla a Abraham, y vemos como más adelantito le dice a Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Pero estamos hablando de Abraham. Dice que Dios le había prometido a Abraham que a pesar de su avanzada edad, a pesar de sus avanzados años, él tendría un heredero llamado Isaac. Y Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones. Según le había sido dicho, mira cuántos serán tus descendientes, mira cuánto será tu descendencia, ¿sí? Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones. Según le había sido revelado, según le había sido prometido, mira, sal y cuenta las arenas del mar y cuenta las estrellas del universo, así será tu descendencia. Aquí hay algo confuso. Primero, Cristo le anuncia, el Señor Dios le anuncia a Abraham que él sería padre de todas las naciones. Pero aquí está al revés, para probar la fe de Abraham, cuando tuvo a su hijo Isaac, le dijo, sube al cerro y sacrifícame a tu hijo. Y cuando Abraham iba al cerro con la burrita y llevaba 2 tercios de leña, uno por cada lado y otro por otro lado, y el niño sentado. Y el niño le decía, de unos 12 años, ¿sí? Papi, ya llevamos la leña, ¿sí? ¿Y dónde está la víctima? ¿Sí? Vemos cómo el Satanás le estaba tentando a Abraham para que renegara, ¿sí? Las palabras del gran maestro Abraham, padre de la fe. No te preocupes, mi hijo. Dios proveerá, ¿sí? Dios proveerá. Porque Dios le había dicho a Abraham, sube al cerro y sacrifícame a tu hijo. Pero Dios también le había prometido a Abraham, de tu hijo Isaac nacerá una descendencia grande. Pues eso está medio confundido. Abraham no estaba confundido, simplemente se dejaba llevar por la fe. ¿Sí? Sube al cerro y sacrifícame a tu hijo. Él no se puso a pensar, ¿sí? Él no decía, bueno, ¿cómo es posible? Primero me dice que de mi hijo Isaac va a ser una descendencia grande, y luego me dice que vaya yo a sacrificarle a mi hijo. Y el niño, papi, ¿dónde está el cordero? ¿Sí? No te preocupes, Isaac, no te preocupes, hijo. Dios proveerá, no te preocupes, hijo.
Dios proveerá. Cuando Abraham llega al cerro y hace el altar para amarrar a su hijo, quizás de un palo que había clavado, ¿sí? Y lo amarra, y cuando iba a sacar la espada para matarlo, oye la voz de Dios que le dice a Abraham: veo que sí me temes, veo que sí me tienes fe, veo que sí no me niegas lo único que te he dado. Sí, juro por mi propia sangre, dice Dios, juro por mi propia sangre, ¿sí?, que en ti serán bendecidas todas las naciones. Deja a tu hijo en paz, no lo toques. Y vieron que se atravesó un cabrito, un cordero, y lo agarraron y lo sacrificaron en honor al Padre, que le había dicho: veo que sí me tienes respeto, veo que sí me amas, veo que no me has negado lo único que te he dado. Por eso, ¿sí?, te hago padre de muchas naciones. Mira cuántos serán tus descendientes. Mira cuántos serán tus descendientes. Vemos en este texto importante cómo el Señor Jesús, sí, el Señor Dios, sí, cuando Dios promete, Dios cumple. Y si Dios promete, Él tiene poder para cumplir. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo santo. Y vemos cómo también nos cuenta, nos dice en este pasaje de este gran profeta Moisés. Y vemos cómo cuando el niño nace es hijo de una hija del faraón. Pero como el faraón trataba de matarlo, sí, el Espíritu de Dios se lo arrebató, y llevándoselo una criada. Y vieron que el niño era hermoso, y vieron que el niño era precioso, y vieron que el niño era agradable, ¿sí? Y lo cuidaron, aunque sabían que era hijo de un multimillonario. Moisés empezó a crecer en la raza pobre, en manos de gente pobre, ¿sí? Y él, cuando se dio cuenta que era hijo de una gran mujer de mucho dinero, él decidió sufrir los sufrimientos con el pueblo de Cristo, con el pueblo de sus hermanos. Él decidió, aunque él sabía que era grande, él decidió sufrir, sí, con los hijos, con sus hermanos que el Señor le había dado por herencia. Él decidió los maltratos antes que pecar, decidió los maltratos antes de que caer en las manos de Dios. Vemos en las manos del faraón, vemos este texto importante, cómo nos deja tantas enseñanzas. Recordemos a los héroes de la fe, ¿sí? Que Dios te bendiga, bendiciones para ti, bendiciones para tu familia. Y si nos podemos hablar de tanta fe, de tanta gente, del rey David, de Gedeón, de tanta gente que tanta fe, de Sansón, ¿sí?, de tantos profetas. Que Dios bendiga a todos esos profetas y que esos profetas estén pidiendo por nosotros en la vida eterna. Gracias, que Dios te bendiga. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva, para, si nos ponemos a hablar de la fe, pues cuando hablamos de tanta gente que tuvo fe, ¿sí?, podemos hablar también del profeta Samuel, de tantas cosas. Sí, que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva, por si tú gustas leerla. Gracias.